Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. A continuación resolveremos un ejemplo referente al tema de las propiedades coligativas, en forma específica un ejemplo aplicado para la determinación de la fórmula empírica y molecular de un compuesto orgánico. Este ejemplo dice lo siguiente: se queman 24,8 gramos de un compuesto orgánico formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, CHO, obteniéndose 35,2 gramos de dióxido de carbono y 21,6 gramos de agua. Si se sabe también que, al disolverse 93 gramos de dicho compuesto en 250 mililitros de agua, el punto de congelación de esta desciende hasta menos 11,16 grados centígrados, determinar las fórmulas empírica y molecular de dicho compuesto. Vamos a resolver entonces el presente ejemplo. Tenemos una reacción de combustión, donde va a haber un compuesto orgánico que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno, pero no conocemos ni su fórmula empírica ni su fórmula molecular, y por tanto no conocemos los subíndices que indican la proporción relativa de cada uno de los átomos de los elementos presentes en el compuesto. Sabemos que la fórmula debe contener carbono, hidrógeno y oxígeno, y no conocemos los subíndices, los cuales vamos a indicar como incógnitas. El subíndice del carbono vamos a decir que es X, el del hidrógeno Y y el del oxígeno Z. Al ser una reacción de combustión, este compuesto orgánico reacciona con oxígeno del aire, es decir, con oxígeno molecular O2, y se va a producir, como dice en el enunciado, CO2, dióxido de carbono y agua, H2O. Eso es lo único que sabemos respecto de la reacción química que se da. Nos están preguntando por la fórmula empírica del compuesto orgánico, Fe, y por la fórmula molecular, Fm. Del enunciado nos dicen que se queman 24,8 gramos de este compuesto orgánico y se producen 35,2 gramos de CO2 y 21,6 gramos de agua. O sea que nos falta conocer la cantidad en gramos de oxígeno. Los gramos de oxígeno son desconocidos, porque aquí se debe cumplir la ley de conservación de la materia. O sea, toda la masa que ingresa al sistema reaccionante debe ser la misma que sale. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a determinar cuál es la cantidad relativa en gramos de cada uno de los átomos de los elementos presentes en el compuesto orgánico. Pero podemos ver que aquí hay oxígeno en este compuesto orgánico, entonces tenemos que hallar la cantidad de oxígeno por diferencia con respecto a la cantidad de carbono y de hidrógeno. Es decir, vamos a partir de la cantidad que se produce de CO2 y de H2O para determinar la cantidad en gramos de los elementos de carbono e hidrógeno que están presentes en la reacción. Sabemos que se producen 35,2 gramos de CO2, entonces vamos a determinar la cantidad de carbono presente en este CO2, que debe ser la misma que está presente en el compuesto orgánico, porque miremos que todo el carbono presente en el compuesto orgánico sale en forma de dióxido de carbono. Por tanto, multiplicamos la cantidad dada de CO2 por la relación obtenida del peso molecular del CO2. Si hallamos el peso molecular del CO2, encontramos que ese es igual a 12, que es el peso atómico del carbono, por un átomo de carbono, más 16, que es el peso atómico del oxígeno, por dos átomos de oxígeno presentes en la molécula. Y eso nos da el valor de 44 gramos de CO2 contenidos en una mol de CO2. El peso molecular es una relación, por tanto se puede invertir para cancelar gramos y obtener moles. Entonces multiplicamos por una mol de CO2, que se relaciona con, está contenida en 44 gramos de CO2, y así pasamos de gramos a moles de CO2. Ahora bien, necesitamos saber los gramos de carbono, entonces vamos a relacionar la cantidad relativa en moles de carbono que hay en una mol de CO2. Podemos ver que en la fórmula molecular del CO2 hay un carbono y decimos que hay una mol
que en una mol de CO2 está contenida una mol de átomo de carbono. Y ahora multiplicamos por el peso atómico del carbono para saber cuántos gramos hay. Sabemos que el peso atómico del carbono es 12. Y multiplicamos por 12 gramos de carbono que hay en una mol de carbono. Cancelamos unidades de gramos de CO2 en el numerador con las del denominador. Moles de CO2 se cancelan también y moles de carbono. El resultado de esta operación es el siguiente: 9,6 gramos de carbono. Y esos gramos de carbono que están contenidos en el CO2 son equivalentes a los que están contenidos en el compuesto orgánico. O sea que ya sabemos cuánto carbono hay en este compuesto orgánico. Ahora determinemos cuánto hidrógeno hay considerando la cantidad de agua producida. Y para ello efectuamos un cálculo similar, pero tomamos la cantidad producida de agua, 21,6 gramos de agua H2O, y multiplicamos por la relación obtenida del peso molecular para hallar las moles de agua. Hallamos entonces peso molecular del agua. El peso atómico del hidrógeno es 1 por 2 átomos de hidrógeno más peso atómico del oxígeno 16 por un átomo de oxígeno. Eso nos da 18 gramos de agua que hay contenidos en una mol de agua. Y como es una relación, podemos invertir dicha relación y escribir una mol de agua H2O se relaciona o equivale a 18 gramos de agua. Y ahora multiplicamos por las moles de átomos de hidrógeno contenidos en una mol de molécula de agua y decimos que para una mol de molécula de agua, una mol de H2O, hay 2 mol de átomo de hidrógeno. Miremos que en la fórmula molecular del agua hay 2 átomos de hidrógeno H2. Y ahora multiplicamos por el peso atómico del hidrógeno, que es 1 gramo de hidrógeno que está contenido en una mol átomo de hidrógeno. Cancelamos unidades de gramos de agua, moles de agua y moles átomo de hidrógeno, y el resultado de estas operaciones es de 2,4 gramos de hidrógeno. Y ahora, ¿cómo hallamos los gramos de oxígeno presentes únicamente en el compuesto orgánico? Lo hacemos por diferencia. Sabemos que la masa en gramos del compuesto orgánico es de 24,8 gramos totales. Entonces restamos la masa en gramos de carbono, 9,6 gramos de carbono, y también restamos la masa en gramos de hidrógeno, menos 2,4 gramos de hidrógeno, lo que nos da el valor de 12,8 gramos de oxígeno presentes solo en el compuesto orgánico. Hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar el problema, porque son solamente los gramos de oxígeno en el compuesto orgánico, no el oxígeno del aire. Aquí no está contenido el oxígeno del aire, solamente el oxígeno del compuesto orgánico. Entonces ya tenemos las masas relativas de carbono, hidrógeno y oxígeno, que las vamos a resumir en la parte superior. Bueno, con la masa en gramos de cada uno de los átomos de los elementos presentes en el compuesto orgánico, vamos a determinar ahora las moles de átomo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos para el carbono, el hidrógeno y el oxígeno esos valores en gramos y los vamos a dividir entre sus respectivos pesos atómicos. Sabemos que el carbono tiene un peso atómico de 12 gramos de carbono contenidos en una mol de carbono, con lo que se cancelan unidades de gramos de carbono y obtenemos el valor de 0,8 mol de átomo de carbono. Para el hidrógeno y el oxígeno hacemos lo mismo, dividimos entre sus pesos atómicos. Con respecto al hidrógeno cancelamos gramos de hidrógeno y con respecto al oxígeno también cancelamos gramos de oxígeno en el numerador y en el denominador respectivamente. Para el hidrógeno 2,4 dividido 1 nos da 2,4 mol de átomo de hidrógeno, y para el oxígeno 12,8 dividido 16 nos da 0,8 mol de átomo de oxígeno. De estos valores vamos a obtener los subíndices correspondientes a la fórmula empírica del compuesto orgánico. ¿Y cómo vamos a hallar esos subíndices? Vamos a hallarlos dividiendo todos esos valores por el menor de todos ellos. Vemos que hay dos valores que son los menores, 0,8. Entonces tenemos para el carbono 0,8
mol de átomo de carbono dividido entre 0,8, eso nos da 1, un subíndice de 1. Entonces en la fórmula empírica tenemos C1. Ahora para el hidrógeno tenemos 2,4 mol de hidrógeno dividido 0,8, eso nos da un valor de 3. Luego para el hidrógeno tenemos H3 y para el oxígeno tenemos 0,8 mol átomo de oxígeno dividido entre 0,8 nos da igual a 1, o sea que el subíndice del oxígeno es 1 y la fórmula empírica es entonces C1H3O1, la cual también se puede expresar simplemente como CH3 porque el 1 se sobreentiende que está presente, o sea que ya tenemos la respuesta a la primera parte del presente problema. Ya hallamos la fórmula empírica y vamos a resumir esa respuesta obtenida en la parte superior. Vamos entonces a determinar la fórmula molecular. Bueno, ya tenemos la fórmula empírica CH3O. Vamos a determinar la fórmula molecular, pero para ello vamos a hacer uso de la propiedad coligativa descenso crioscópico o descenso en el punto de congelación, porque nos dan información del punto de congelación de la solución obtenida, que nos dicen que desciende hasta menos 11,16 grados centígrados. Entonces consideremos las expresiones para el cálculo del descenso crioscópico. Bueno, ya tenemos las dos expresiones para el cálculo del descenso crioscópico. Delta de T sub C igual a temperatura de congelación del solvente puro menos temperatura de congelación de la solución, que indicamos como ecuación número 1. Y delta de T sub C igual a K sub C constante crioscópica molal por la molalidad M minúscula. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hallar delta de T sub C con la ecuación número 1. Y con la ecuación número 2 vamos a hallar la molalidad. Con la molalidad hallaremos las moles de soluto. Y con las moles de soluto y los gramos de soluto que nos están dando en el enunciado, entonces vamos a hallar el peso molecular. Pero antes debemos consultar para el agua cuál es su temperatura de congelación cuando se encuentra pura y lo mismo el valor de su constante crioscópica molal, que las averiguamos en una tabla de valores. Tenemos para el agua como solvente que su temperatura de congelación como solvente puro es igual a 0,0 grados centígrados a condiciones normales. Y la constante crioscópica molal K sub C para el agua es de 1,86. Entonces estos valores los vamos a llevar a donde estamos resolviendo el problema. Entonces ya tenemos la temperatura de congelación para el agua cuando se encuentra pura a condiciones normales y la constante crioscópica molal. Hallamos primero a partir de la ecuación número 1 el descenso crioscópico molal, delta de T sub C. Delta de T sub C que viene a ser igual a la temperatura de congelación del solvente puro, que es 0,0 grados centígrados, menos la temperatura de congelación de la solución obtenida, que es menos 11,16 grados centígrados. Aplicamos leyes de los signos, con lo cual obtenemos que delta de T sub C es igual a 0,0 grados centígrados menos por menos más 11,16 grados centígrados y finalmente sumamos estos valores para obtener un delta de T sub C igual a 11,16 grados centígrados. Ahora, ¿qué hacemos con este valor? Utilizamos la ecuación número 2 y despejamos de dicha ecuación la molalidad o concentración molal, M minúscula. Vemos que en la ecuación 2 está multiplicada por K sub C, la constante crioscópica molal. Entonces K sub C, que está multiplicando, pasa a dividir al otro lado, con lo cual despejamos molalidad como igual a delta de T sub C sobre K sub C. Ahora solo tenemos que reemplazar valores para hallar la molalidad. Tenemos que molalidad es igual a delta de T sub C, que es 11,16 grados centígrados, sobre K sub C, que hemos leído para el agua y es igual a 1,86 grados centígrados por kilogramo sobre mol. Se cancelan unidades de grados centígrados en el numerador con las del denominador y por ley de extremos y medios nos van a quedar mol sobre kilogramo. Veamos por qué.
porque al multiplicar los extremos de las unidades tenemos 1 por mol, y eso nos da las unidades en el numerador, 1 por mol, que es mol, y si multiplicamos los medios tenemos 1 por kilogramo, lo que nos da entonces las unidades en el denominador de kilogramo. Entonces tenemos mol sobre kilogramo. Resolviendo esta operación obtenemos que la molalidad M es igual entonces a 6 mol de soluto sobre kilogramo de solvente. Indiquemos mol de soluto sobre kilogramos de solvente. Ya tenemos la molalidad. Ahora con esta molalidad procedemos a determinar las moles de soluto. Vamos a resumir estos valores obtenidos en forma específica. La molalidad M es igual a las moles de soluto N sub STO sobre los kilogramos de solvente, o la masa en kilogramos de solvente. Bueno, de esta ecuación despejamos moles de soluto N sub STO como igual a la molalidad por los kilogramos de solvente. Ya tenemos la molalidad, nos faltan los kilogramos de solvente. Vemos que para el agua, que es el solvente, nos indican son los mililitros, 250 mililitros de agua o de solvente. Y para el agua podemos considerar el valor aproximado de 1 gramo sobre 1 mililitro como densidad para el agua, un valor de densidad aproximado. Entonces recordemos, densidad para el agua, podemos tomar el valor aproximado de 1 gramo sobre mililitro, o contenido en 1 mililitro. Y ahora pasamos de gramos a kilogramo. Tenemos que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Cancelamos unidades de mililitros con mililitros, gramos de solvente con gramos de solvente, y obtenemos el valor de 0,25 kilogramos de solvente o de agua utilizada como solvente. Bueno, ahora solo tenemos que reemplazar los valores y tenemos que las moles de soluto N sub STO son iguales a la molalidad, que es de 6 mol de soluto sobre kilogramo de solvente, y multiplicamos por 0,25 kilogramos de solvente. Cancelamos unidades de kilogramos y obtenemos que las moles de soluto N sub STO son iguales a 1,5 mol de soluto, y vamos a indicar en la parte superior las moles de soluto obtenidas. Moles de soluto igual a 1,5. Bueno, ahora solo nos falta determinar el peso molecular de soluto, teniendo en cuenta la siguiente ecuación. Las moles de una sustancia, en este caso las moles de soluto, se pueden calcular a partir de la masa en gramos de soluto, W sub STO, sobre el peso molecular de soluto. Y este peso molecular lo necesitamos para poder hallar la fórmula molecular. Recordemos que este es un ejercicio de aplicación y por eso puede notarse tan extenso. Despejamos de esta ecuación el peso molecular de soluto. El peso molecular de soluto está dividiendo al lado derecho, pasa a multiplicar al lado izquierdo, y las moles de soluto que están multiplicando al lado izquierdo pasan a dividir, con lo cual obtenemos peso molecular de soluto igual a la masa en gramos de soluto sobre las moles de soluto. Ahora solo tenemos que reemplazar y hallar peso molecular de soluto, PM sub STO, como igual a la masa de soluto, que nos dicen que es de 93 gramos, sobre las moles de soluto obtenidas previamente, 1,5 mol de soluto. Y eso nos da un peso molecular de soluto igual a 62 gramos de soluto sobre mol de soluto. Muy bien, ya tenemos el peso molecular del soluto, valor que vamos a resumir en la parte superior. Bueno, para hallar ahora la fórmula molecular necesitamos determinar el peso empírico o peso de la fórmula empírica. El peso empírico, que vamos a abreviar como P del soluto para diferenciarlo del peso molecular, se obtiene a partir de la fórmula empírica, y de aquí tomamos entonces los pesos atómicos de cada elemento por la cantidad mínima presente en la molécula de cada uno de ellos en forma respectiva. Tenemos para el carbono que se tiene un peso atómico de 12 por un átomo de carbono presente, más el hidrógeno
que tiene un peso aproximado de 1 por 3 hidrógenos más un oxígeno más 16, que es lo que pesa el oxígeno por un átomo de oxígeno. Si resolvemos esta operación, obtenemos el valor de 31 unidades de masa atómica o 31 gramos de soluto sobre mol de soluto. Ahora necesitamos el valor de n, el número entero que relaciona la fórmula molecular con la fórmula empírica. Y ese valor de n se obtiene dividiendo el peso molecular de soluto entre el peso empírico o peso mínimo del soluto. Si reemplazamos, tenemos que n es igual al peso molecular 62 gramos de soluto sobre mol de soluto sobre 31 gramos de soluto sobre mol de soluto. Cancelamos unidades de gramos sobre mol arriba y abajo y obtenemos el valor de 2, o sea que n es igual a 2. Ahora, ¿cómo hallamos la fórmula molecular? La hallamos multiplicando el valor de n por los subíndices de la fórmula empírica. Entonces tenemos que la fórmula molecular es igual a n, que vale 2, e ingresamos la fórmula empírica CH3O e indicamos que la fórmula molecular es igual a tener carbono como subíndice. Tenemos 2 por 1, 2, porque el subíndice del carbono, aunque nos indica en la fórmula empírica, es de 1. Recordemos, si nos indica el subíndice es porque hay un átomo del elemento. Entonces 2 por 1, 2. Ahora colocamos el hidrógeno, 2 por 3, 6. Se multiplica el valor de n por cada subíndice. Y oxígeno, 2 por 1, 2. Y ya tenemos la fórmula molecular. Y obtenemos los resultados para este problema. Tenemos entonces una fórmula empírica CH3O y una fórmula molecular de C2H6O2. Y estas son las respuestas para el presente ejemplo. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.